Ok. El texto. Aquí estamos. Le decimos que son circuitos RLC. Circuitos RLC primero. Y estos circuitos RLC, nosotros los vamos a ver representados, los vamos a ver graficados, obviamente, en un circuito resistivo e inductivo, resistivo capacitivo, en los cuales nosotros vamos a poder apreciar y diferenciar precisamente por sus componentes, ¿no? Dicho esto, tenemos un circuito básico, y este circuito básico, donde tenemos, déjenme, ahí está, se está deteniendo mucho el video, donde vamos a tener una resistencia y luego tenemos una bobina y aquí nosotros vamos a estar alimentando nuestro circuito por medio de una fuente y esta fuente sale y va a un switch y de este switch viene y cierra el circuito. Este sería mi circuito RL. Entonces, resistencia, mi bobina o inductor y aquí tengo mi fuente. ¿Sale? Y este switch, ¿qué ocurre con el switch? Cuando yo tengo aquí el paso de la corriente, una corriente que va a estar circulando aquí, en nuestro gráfico vamos a tener un comportamiento de esa corriente de esta forma. Viene la corriente en un tiempo tal en el que llega partiendo de cero, alcanza un nivel óptimo y luego después de esto se mantiene, ¿sí? Y esto va a estar ocurriendo cuando nosotros cerramos el circuito, ¿verdad? Cerramos el circuito, empieza a circular la corriente, llega a un punto de saturación, ese punto de saturación mantiene constante, le voy a poner la corriente, una corriente constante, pero ¿qué pasa si nosotros abrimos el circuito? Bueno, pues empieza a decrecer y cuando empieza a decrecer no va a caer de inmediato así en un precipicio, ¿no? Eso no ocurre. Empieza con un declive lento hasta que llega a igualar otra vez a su valor cero. ¿Sí? Se dice que para que esto ocurra, aquí vamos a poner. Se dice que para que esto ocurra, pasan tiempos en los cuales nosotros podemos llegar a decir que son hasta 5 veces el tiempo en que se está descargando nuestro circuito totalmente. ¿Vale? Entonces estamos hablando de una fase de carga y luego vamos a hablar de una fase de descarga. ¿Sí? Ese es su comportamiento. ¿Y qué ocurre con el comportamiento del circuito RC? De igual manera, lo único que vamos a hacer es reemplazar el elemento. En este caso ya no va a ser el inductivo, sino que va a ser un capacitivo. Y de este capacitor lo vamos a estar alimentando igual su fuente y tenemos nuestro switch, nuestro elemento de control, un switch. Así de simple. Donde tenemos, que me falta indicarle que es el switch, tenemos una resistencia, un capacitor y tenemos una fuente. Igual, cuando nosotros cerramos el circuito, va a estar ocurriendo exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tener una fase de carga y esa fase de carga va a ser exactamente igual a la que teníamos con la corriente del inductor. Y también nosotros ahí vamos a tener ese, estamos ahí, ¿no? También nosotros vamos a tener esa constante hasta que empieza a decaer. Cuando empieza a decaer,
igual sigue el camino, por lo cual nosotros tenemos una fase de descarga, hasta que alcanza un punto cero. Ocurre exactamente lo mismo, se comportan igual. Por eso es que cuando hablamos de los circuitos de primer orden, los podemos analizar, no digo que juntos, sino que digo, o lo que nos dictan, es que se pueden analizar eh, bajo el mismo concepto, porque tampoco es juntos y tampoco es con sus mismas fórmulas, pero así es como sucede en sus fases de tiempo. Ahora, cuando hablamos de fases de carga y de descarga del circuito, del circuito RL, voy a decir aquí que tengo para un circuito RL, resistivo inductivo, en sus fases de carga, voy a tener unas fórmulas. Y las fórmulas que vamos a seguir es con respecto a tiempo. La corriente con respecto al tiempo será igual a una corriente de entrada, perdón, una corriente de salida, 1 menos, que multiplica 1 menos el logaritmo de exponencial de menos t sobre tau, ¿vale? De manera tal que el tiempo es igual a tau, logaritmo natural de esa corriente en mención, la corriente I0, la cual debe estar siendo restada a la corriente del circuito con respecto al tiempo. Todo esto con respecto al tiempo, ¿vale? Y sus ecuaciones de descarga son como si, con una I de t, una I con respecto al tiempo, cuando tenemos una corriente I0 que multiplica al exponencial o logaritmo exponencial de menos t sobre tau, en donde t es igual al tau, el logaritmo natural de I0 sobre I de t. Así son sus fórmulas cuando hablamos de un circuito resistivo inductivo. Y cuando nosotros hablamos de un circuito resistivo capacitivo, también tenemos nuestras ecuaciones de carga. Y por carga, en este circuito resistivo capacitivo, tenemos un voltaje C con respecto al tiempo, que es igual a su alimentación de cero, que multiplica 1 menos el logaritmo exponencial de menos t sobre tau, donde el tiempo es igual a tau sobre, perdón, a tau, que multiplica el logaritmo natural de E0 sobre E0 menos el voltaje que tenemos considerado con respecto al tiempo. ¿Sale? Y sus fases de descarga tiene las siguientes ecuaciones, donde tiene un BC con respecto al tiempo igual a E0 que multiplica a E a la menos T sobre tau, donde el tiempo es igual a tau por el logaritmo natural de E0 sobre el voltaje con respecto al tiempo. Esas son sus fórmulas. Cuando nosotros hablemos de un circuito resistivo capacitivo o un circuito resistivo inductivo. ¿Vale? Así es como se comportan. Y estas fórmulas son las fórmulas generales para estos circuitos de primer orden. Ya están analizados y determinados por medio
Su cálculo diferencial o involucra también a sus series de Fourier. Entonces ahí es donde tenemos finalmente nuestras fórmulas para la operación. ¿Vale? Sale, profe. Muy bien. Ustedes me dicen en que pueda continuar. Vamos captura. ¿Mande? Si quiere ya, porque ya le tomamos captura. Ok, muy bien. Gracias. Ahora, en esos sistemas de primer orden, nosotros vamos a analizar por qué o cómo es que están ocurriendo o cuál es su comportamiento de un circuito resistivo, capacitivo o inductivo. Perdón. Sistemas de primer orden. ¿Cómo se están comportando? Bueno, tenemos nosotros considerada una salida y una entrada. Y en ese comportamiento nosotros decimos, ok, tenemos eh, un valor final de salida con respecto al tiempo, siempre van a ser con respecto al tiempo. Entonces nosotros tenemos su valor de resistencia del sistema y esto es igual a 1 sobre el valor de TS, recordemos que T es igual a RC más 1. Y si lo veíamos en bloques, tenemos una resistencia del sistema en la entrada. Nuestro sistema de bloques dice que tenemos aquí nuestro diferencial, 1 entre tau de S más 1. Y de este diferencial sale y nos trae su salida CD. Ok, estamos bien. Nada más, ¿qué función o qué diferencial vamos a tener nosotros aplicada? Dependerá de lo que estemos trabajando. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si nosotros en la gráfica anterior vimos su fase de carga y de descarga, sin embargo, esa fase de carga y descarga, yo les decía que comenzaba de mis ejes, comenzaba su fase de carga, se mantiene en estabilidad y luego llega una fase de descarga. Ok, esto es cierto. Sin embargo, ¿cuáles son esos impulsos que corresponden para que podamos nosotros interpretar la señal con la cual estamos alimentando, ¿verdad? Entonces debemos de saber si tenemos una señal. Dejen ver que me salga un poco mejor. Una señal de este tipo. ¿Sí? Y esta señal le vamos a llamar de impulso. Impulso bien puede ser un botón, que ese botón nosotros cada vez que lo presionamos manda una fuerza, suelta una corriente, suelta un voltaje. En ese momento nosotros estamos haciendo un impulso, como el timbre, un timbre, pero me refiero no tanto al apagador, bueno, sí, el apagador también, el apagador hace esa función de pulso, nada más nos está dando un toque, ¿verdad? Pero no se mantiene, sino que se regresa o se restablece. Entonces, con ese impulso, ¿cómo se comporta? ¿Cuál es el otro tipo de entrada que nosotros podemos llegar a tener? Pues es con respecto a una fuente. ¿Y cómo funcionará una fuente? Bueno, la fuente me dice que tengo yo oportunidades por una fuente en un escalón. Dice que la tengo así, ¿verdad? La señal con una fuente de corriente directa, perdón, una fuente de corriente directa, yo voy a tener aquí mi nivel y siempre voy a mantener ese nivel. Y tengo mi nivel en bajo y mi nivel en alto. Y estos
periodos siempre llegan a ser iguales, se mantienen constantes. Entonces, aquí estoy hablando de un escalón. ¿Sale? Y también existe el momento en el que nosotros llegamos a tener una señal que nos genera una rampa. Y esa rampa viene y se posiciona con respecto a lo que nosotros estamos trabajando. Aquí sí. Ok. Una fuente de rampa, cuando nosotros alimentamos, eh, digamos, han visto cuando nosotros alimentamos con un fotodiodo, se empieza a cargar de intensidad, se empieza a llenar o a saturar nuestro fotodiodo. Es entonces, dependiendo cómo lo tengamos conectado, deja pasar o no, o alimenta o corta la alimentación, ¿verdad? Una fotoresistencia, un fototransistor, todos ellos trabajan así, en medio óptico. Entonces, nosotros podemos llegar a pensar que en ese momento nosotros tenemos una rampa, porque va desde un estado inicial cero hasta que llega y se alimenta a su saturación. Eso sí lo han hecho en experimentos, muchachos. Todavía no manejan un trabajador con fotodiodos Creo que una vez hicimos eso en prepa. en prepa. Ok. Entonces, más o menos se acordarán a qué me refiero con esto, ¿verdad? Y aquí nosotros nos referimos a que tenemos los mismos periodos. Y en esos mismos periodos es como trabajan aquí las señales. ¿Vale? Tanto para un impulso como para un escalón. Y el último dijimos que se llamaba o se trataba de una rampa. Una rampa. Muy bien. Entonces, aquí nosotros estamos hablando para un tiempo cero hasta que llega al tiempo uno. Cuando empiezan el tiempo cero, todos empezaron, se fijaron, con cero en la entrada. Y nada más el del impulso, como en ese momento se mandó, dice, oye, yo ya me saturé, ya me llené. Se mantiene hasta que va a ocurrir su descarga, ¿verdad? Y cuando ocurra su descarga, pues ya veremos cómo se comporta. Pero él está permaneciendo en un tiempo de transición desde T0 hasta el T1 en un estado de alfa. Voy a ponerle aquí en un 1. Con el escalón igual va del T0 al T1, empieza en 0, sube y se mantiene y baja. Este si nos hace una función escalón, baja de inmediato estrepitoso. En el impulso vamos a esperar cómo se comporta. En el escalón ya sabemos que permaneció constante desde T0 hasta T1, pero en T0 subió estrepitoso desde 0 hasta el valor de saturación. Y cuando llegó al T1, igual bajó desde el valor de saturación hasta el T0 de manera estrepitosa. Y la rampa fue paulatina, ¿verdad? Decíamos el efecto de la fotoresistencia. ¿Vale? Así es como funcionan. Ahora, cuando nosotros hablamos o vemos que tenemos una función en escalón, por ejemplo, escalón. Cuando nosotros vemos que estamos trabajando en esa función escalón, vamos a ver nosotros nuestro formulario de esta manera, que tenemos una entrada, perdón, una salida, una CDS igual a 1 sobre TS más 1, que multiplica porque está dividiendo, ¿verdad? Multiplica a 1 sobre S. Esto lo llevamos por fracciones parciales y vamos a tener el CDS igual a 1 entre S que multiplica. Aquí es donde vamos a aplicar una transformada inversa de Laplace para poder nosotros tener entonces a S, que viene a ser nuestra definición en el tiempo, que multiplica
perdón, este suma a la inversa de tau del tiempo. ¿Vale? Entonces nuestra fórmula finalmente quedaría como un, respecto al tiempo, un c de t igual a 1 menos, este se va a logaritmo exponencial de menos t por tau. Siempre que el tiempo sea mayor o igual a cero. Si no, no se puede. ¿Verdad? Aquí es donde nosotros vemos nuestra ecuación para la función escalón. Cuando nosotros vamos y vemos nuestra función rampa, lo que vamos a tener es el CDS, que es igual a 1 entre TDS más 1, que multiplica 1 entre la función de Laplace para una rampa, nos dice que debe ser S cuadrada. Cuando nosotros tenemos un cambio en nuestros gráficos, deberá estar entonces ocurriendo algo. Si lo tengo en lineal, como era en este caso, arriba, ahí está lineal. Tenemos un exponente cero, ¿verdad? Está elevado a la cero. Y aquí ya dijimos que es rampa, entonces va a tener ese cruce, ese incremento, entonces va a ser elevado al cuadrado, es como nos lo manifiesta. ¿Sale? Entonces aquí nos queda debido a que empleamos la transformada de Laplace. Ahora, separamos de nuevo por fracciones parciales. Por fracciones parciales. Y lo que tenemos, o lo que nos va a dar, es que tengo mi CDS igual a 1 y por fracciones parciales me quedará 1 entre S cuadrado menos el TDS más el T cuadrado del TS más 1. Este desarrollo, si aplicamos una transformada inversa de Laplace, entonces nos vamos por una transformada inversa de Laplace. Me quedará como un C de T igual, aquí me queda como un C de T igual a T menos T más tau elevado a la menos T sobre tau. ¿Vale? Para la función rampa. ¿Qué vemos nosotros aquí? ¿O qué aprendizaje nos va a ir dejando el analizar las formas de onda esperadas de la alimentación? Bueno, que nosotros vemos que la entrada de una es la derivada de la otra y la derivada de la otra es la entrada de la otra. ¿A qué me voy refiriendo con eso? Bueno, si yo derivo esta función de la rampa, si yo derivo mi función rampa, si yo derivo mi función rampa, voy a tener mi entrada para la función escalón. Si derivo mi función escalón, voy a tener mi entrada para la función de impulso. ¿Ok? Y si eso fuera, si eso fuera, no, como eso es cierto. Pero si eso fuera cierto, para decirlo de alguna manera, nosotros veríamos para una función impulso donde C de t es igual a 1 menos e a la menos t sobre tau, si la derivamos, ¿vale? Vemos la función del escalón, ahí está, c de t igual a 1 menos esto, ¿sí? Aquí está. Entonces aquí la estoy aplicando. Si la derivamos,
me va a quedar un c de t igual. En este caso la derivada es negativa menos e a la menos t sobre tau, que multiplica a la derivada de ¿quién? Aquí vemos que la derivada de 1 es 0. E a la menos t nos queda menos e a la menos t sobre tau. Derivada de t, y la derivada de t vendrá a ser un negativo de la inversa del tiempo, de tau, perdón. Si nosotros ya la, vamos a decir, si la simplificamos, voy a tener un c de t igual a 1 sobre tau, que multiplica a el exponencial negativo elevado al negativo de c sobre tau. Así es como nos queda. ¿Sale? Entonces nosotros ahí voy a encerrar en otro color las ecuaciones que son las finales. Aquí están. En este caso, llegamos por transformar la plaza aquí. Y finalmente caemos. ¿Sale? Preguntas, muchachos. Fíjense, si analizamos nosotros el gráfico de la función escalón, ese gráfico de función escalón me dice que tengo ahí mis ejes. Y sobre esos ejes voy a trabajar mi gráfico. Y mi gráfico de la función escalón, entonces, aquí estoy. Si nosotros hacemos, ok, dijimos, ¿se acuerdan en la página, voy a decir, en la presentación que terminamos antes, donde decía que se cargaba hasta en 5T? Entonces, este lapso, y lo voy a mostrar yo ahorita aquí de forma abrupta, este lapso, voy a pensar que se viene de este lado. Para que yo represente esto, digo, oye, es que dijimos que es función escalón, entonces debe de estar así, ¿verdad? Ok. Pero para que se presente de esa manera, muchachos, yo debo ser consciente que primero se generó esta energía, se generó eh, esta línea, esta que estoy poniendo yo aquí, se generó de alguna manera. Magnificándolo o haciéndolo en grande, yo tendría lo siguiente. Me cierro eso. Yo tendría lo siguiente, que primero se está generando mi valor para que yo llegue a la saturación. Y cuando llegue a la saturación, entonces sí, va a continuar. Y para que eso ocurra, suceden esos tiempos. El 4T, el 3T, 2T, y T. O sea, se cumplen cada uno de ellos y enseguida sí se llega a la saturación. ¿Vale? Eh, Se dice que para que llegue aquí en un 5T a un 99.9%, antes de esto ocurrió un 4T que andaba por ahí del 98%, y 3 veces el tiempo que anduvo por ahí del 95% se fue llenando. El 2T, según un 86%, y cuando comenzó, que fue el primer impulso en la alimentación, llegó al 63%. O sea que, aunque yo lo representara aquí como un solo escalón, como una sola subida desde el principio, para que me haga este gráfico de escalón,
pues me está diciendo que en realidad yo tengo que, mm, que en realidad lo que yo tengo es una, una subida, y esa subida representa 5 tiempos, y esos 5 tiempos se ve así la gráfica, ¿vale? Ahora, si eso es con la de escalón, ¿cómo funciona para la rampa? Y la rampa, muchachos, a pesar de que nosotros la veamos que es así, y luego ya sube y luego permanece en un estado de gracia, lo voy a decir en un estado uno, antes de que eso suceda, la rampa lo que en realidad está haciendo es que viene, se alimenta, viene y se alimenta aquí, y antes de que suceda la rampa, lo que en realidad va a estar ocurriendo es una subida por abajo de ella. Viene y la consecuenta hasta procurar alcanzarlas. Va y la sigue, pero en realidad amaneció muy débil, se fue haciendo fuerte, hasta que llega el momento en el que se dice que la alcanza. Pero mientras la alcanza, muchachos, existe aquí algo que se le llama el error. Todo este espacio es nuestro error de estado estable. Se le llama error de estado estable. Esto va a ocurrir, se va a tener presente, pero nosotros sabemos que la posición de la curva esta que se generó aquí va a cambiar en algún momento, en un tiempo X, pero mientras la alcanza y se mantiene ya entonces contra este aquí parejito hacia arriba para hacer este rampeo, mientras la alcanza en realidad vino y sufrió hasta alcanzarlo, ¿sí? Y todo ese espacio se le llama un error de estado estable. Ese error de estado estable es el que nosotros tenemos que tener considerado con respecto al tiempo, que se tienen pérdidas y se tienen grandes esfuerzos, ¿no? Para lograr tener ese gráfico en funcionamiento. Y finalmente el de impulso, para el de impulso, yo tengo un gráfico en el cual amanecí aquí arriba. ¿Por qué digo que amaneció ahí arriba? Porque del tiempo cero, que equivale para los dos, este subidón, es un subidón así, varón, va en el tiempo cero. O sea que de tiempo cero pasó de estar en el nivel bajo a un nivel alto, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué va a pasar? Pues después de eso se baja. Después de eso ya no tiene grandes oportunidades. Después de esto, sucede que va a alcanzar su nivel cero, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, en su estado inicial de un tiempo cero, un T0, hasta que llega al T0 del inicio, que no ocurre nada de tiempo, por eso dice que amaneció en un estado 1, en un estado de gracia, y ya fue perdiendo durante su operación. Ese es el del impulso. ¿Sale, muchachos? Sí, profe. Me dejaron hable y hable, me emociono, y me dejan y sigo. Ah, no, ¿por qué? ¿Eh? Ok. Este, el día de mañana, lo que vamos a hacer es verlo en un ejemplo, en un ejercicio ahí con un circuito RC. ¿Sale? Y estoy pensando para las de segundo orden, que esas ya nos vamos a meter a otra complejidad, nada más lo vamos a ver representado en términos matemáticos. Y les recuerdo que el examen de esta tercera unidad, entonces será una representación práctica de lo que ustedes elijan. Muy bien, profe. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Pues créanme que me da gusto que se hayan conectado, que estemos aquí y que ustedes y sus familias estén bien. Eso es mi principal deseo. Igualmente, profe. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. No, profe, Nos gracias. vemos. Buen día. Gracias.